Hola y bienvenidos. Hoy vamos a colarnos en la sala de máquinas de uno de los imperios más grandes de la historia, para entender cómo intentaba funcionar. Vamos a descubrir cuál era el plan para gobernar un territorio global en una época, claro, sin internet ni aviones. A ver, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se gestiona un imperio que se extiende por varios continentes, con comunicaciones que tardaban meses y con realidades locales que no tenían nada que ver entre sí? Pues bien, la corona española se enfrentó a este reto gigantesco durante siglos. Y su respuesta a este desafío enorme se basaba, en el fondo, en dos ideas principales. Dos pilares que sobre el papel parecen sencillos, pero que llevarlos a la práctica fue, increíblemente complicado. Venga, vamos a desgranar esto. Estos eran los dos grandes motores del imperio. Por un lado, el motor del control total, que se ejercía a través de la justicia, con la idea de que todo el mundo obedeciera sin rechistar. Y por otro lado, el motor del dinero infinito, la hacienda, para poder pagar los costes brutales de mantener todo aquello en marcha. Control y dinero, así de simple y así de complejo. Así que esta es la historia de esa ambición. El intento de construir una maquinaria imperial que funcionara a la perfección. Y lo que vamos a ver es cómo, en la vida real, estos dos motores chocaban una y otra vez con la realidad, provocando unas crisis profundísimas. Empecemos por el primer motor, el del control. Para los reyes de la época, controlar era básicamente sinónimo de impartir justicia. Por eso crearon una estructura perfectamente piramidal diseñada para que la autoridad del rey llegara, al menos en teoría, hasta el último rincón de sus dominios. La estructura funcionaba así. En la base de todo, en el día a día, estaba el juez local, la figura del corregidor. Si su sentencia no convencía, se podía apelar a un tribunal intermedio, las audiencias. Un escalón por encima, ya en las grandes ligas, estaban las dos chancillerías de Valladolid y Granada, y en la cúspide de todo, como Tribunal Supremo, el Consejo de Castilla. Ahora, lo verdaderamente interesante de este sistema no es solo la estructura, sino quiénes eran estos jueces. Porque dentro de esta pirámide se estaba librando una batalla silenciosa, una lucha por el control real del poder judicial. Y aquí vemos el choque de dos mundos. Por un lado, la vieja guardia, los jueces de capa y espada, que eran nobles cuyo mayor mérito era su linaje, pero que de leyes sabían más bien poco. Pero el Estado se dio cuenta de que necesitaba profesionales, y así empezaron a nombrar jueces togados, o sea, expertos que habían estudiado derecho en la universidad. Fue un cambio clave para que el Estado fuera más eficaz y no dependiera tanto del poder de los nobles locales. Venga, pasamos al segundo motor. Y si el de la justicia aspiraba a un cierto orden, el de la hacienda era bastante más caótico y desesperado. Era una búsqueda continua, casi agónica, de dinero para pagar las facturas de un imperio que estaba permanentemente en guerra. ¿Y de dónde salía la pasta? Pues la respuesta es muy reveladora. La inmensa mayoría, un 60%, venía de impuestos indirectos, los que se pagan al consumir. Y esto es fundamental porque significa que el peso de sostener todo el chiringuito imperial recaía no en las grandes fortunas, sino en la gente corriente cada vez que iba a comprar el pan o el vino. Por ejemplo, estaba la famosa alcabala, un impuesto sobre prácticamente cualquier compraventa. Imagínense pagar hasta un 14% por casi todo. Luego, el servicio de millones, que grababa cosas tan básicas como el vino, el aceite o el jabón. Además, la corona tenía el monopolio, el estanco, de productos como la sal o el tabaco, y hasta la iglesia tenía que apoquinar una parte de sus ingresos. Y para cobrar el impuesto de millones, el Estado se sacó de la manga un método especialmente ingenioso, por no decir retorcido, pero muy impopular: la sisa. El truco de la sisa era que pasaba casi desapercibido. El precio de la botella de vino no subía, no, pero te venía con menos vino. Pagabas lo mismo por el pan, pero la hogaza era más pequeña. Era una forma de recaudar sin que pareciera una subida de precios, aunque el efecto en el bolsillo era exactamente el mismo. Claro, como era de esperar, este sistema fiscal tan enrevesado, tan injusto y al final insuficiente, pues no podía durar para siempre. Llegamos al punto en el que el motor financiero del imperio simplemente gripó. Se rompió. La cosa era muy simple. Los gastos, sobre todo los de las guerras, siempre eran mucho mayores que los ingresos. El déficit era crónico. Y ante la imposibilidad de sacar más impuestos, la única solución que encontró la corona fue pedir prestado, endeudarse a lo bestia. Y la deuda tenía dos formas principales. Por un lado estaban los asientos, que eran préstamos a corto plazo con unos intereses altísimos que daban banqueros extranjeros, una apuesta de riesgo total.
Por otro lado, los juros, que vendrían a ser como la deuda pública de hoy. La gente los compraba y recibía una renta. El problema es que para pagar esos intereses, la corona hipotecaba los impuestos del año siguiente, y del otro, una trampa mortal de la que era imposible salir. Y el resultado era inevitable. Una bancarrota detrás de otra. Fíjense en las fechas. Entre 1557 y 1627, el Estado quebró 5 veces. Es que no eran accidentes, era una parte más del sistema. La corona declaraba la quiebra, renegociaba la deuda con una quita brutal y el ciclo volvía a empezar. Un caos económico constante. Ya en el siglo XVIII, con la nueva dinastía Borbón en el trono, hubo un intento serio de arreglar este desastre. La idea fue radical y muy moderna para la época: acabar con esa locura de impuestos y crear un impuesto único, donde cada uno pagara en función de su riqueza real. El proyecto se conoció como la única contribución. Se llegó a hacer un catastro gigantesco para registrar la riqueza de todo el reino. Parecía la solución lógica, justa y eficiente. Pero, a pesar de todo, fracasó. Y de forma estrepitosa. Y aquí está la madre del cordero, la lección más importante de todo esto. El plan era bueno, pero chocó con la realidad del poder. Los de siempre, los estamentos privilegiados, nobleza e iglesia, que con el sistema antiguo apenas pagaban impuestos, se opusieron con uñas y dientes a un sistema más justo que les haría contribuir, y su resistencia fue suficiente para tumbar la reforma. Al final, la historia de estos dos motores, el de la justicia y el de las finanzas, nos deja una pregunta que sigue muy vigente hoy en día. Si un sistema está diseñado para ser injusto y beneficiar a una élite, ¿se puede de verdad cambiar desde dentro? Ahí queda la reflexión. Muchas gracias por acompañarnos